están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica de día lunes y de día lunes post elecciones, donde tuvimos una ardua jornada, bueno, con transmisión que seguramente la siguieron a través de CNN y Chilevisión. Y a propósito de eso vamos a estar hablando de la economía, cómo se mueven los mercados, el dólar y de todos los efectos en estas materias que evidentemente se van a ir dando en las próximas horas. De inmediato vamos a los titulares a propósito de la jornada eleccionaria del día de ayer. José Antonio Kast y Gabriel Boric lideraron las elecciones presidenciales y pasaron a segunda vuelta. El candidato del Partido Republicano obtuvo el 27,9% de los votos, mientras que la carta de apruebo de Dignidad se quedó con el 25,8% de las preferencias. Los candidatos se enfrentarán en un escenario económico donde los puntos clave serán la recuperación económica, impuestos, pensiones y rol del Estado. Y los gremios empresariales valoraron el clima de las elecciones y realizaron un llamado a realizar propuestas moderadas que beneficien a la mayoría de los chilenos. El mercado ya anticipa positiva reacción de la bolsa y la caída del dólar tras los resultados de las elecciones. El mayor equilibrio que consiguió la centroderecha en el Congreso avalan esta mirada. Expertos prevén una depreciación del dólar y no descartan que la divisa norteamericana baje a los 800 pesos. Y las bolsas internacionales, a propósito de los mercados, abrieron con números mixtos esta semana. Vamos a pasar a revisar precisamente cómo amanecen los mercados el día de hoy. Y ahí lo vemos en Londres, al alza 0,33%, el Nikkei en la bolsa asiática 0,09% y al alza también el DAX y el Eurostoxx con menos 0,01% en esta mañana. Bien, y lo decíamos, va a haber efectos, lo estábamos viendo en las bolsas internacionales, porque hay efectos que tienen que ver también, por ejemplo, con el dólar, donde se veía un alza sostenida en los últimos 3 días de la semana que acaba de terminar. Y bueno, eso es ahora las preguntas de cómo va a estar viendo la divisa norteamericana a propósito de los resultados de ayer. Vamos a tomar contacto a esta hora con Ángel Rubilar, analista de Libertex, que ya está con nosotros a esta hora en Agenda Económica. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Bien, primero, ¿cómo se analizan las elecciones a propósito de lo que mencionabas, ¿no? Este alza sostenida que había tenido por los últimos 3 jornadas de la semana anterior, pero en vista de lo que iba a pasar este domingo, Ángel? Exacto. Vimos un alza bastante grande en la semana pasada que terminó el día viernes con un pequeño retroceso. Este retroceso ya nos hacía pensar que el mercado estaba descontando lo que se venía en elecciones, ya que tenía los 2 potenciales candidatos que sí pasaron dentro de todas las consideraciones. Así que es muy probable que hoy día abramos más a la baja en lo que es la cotización. Y eso va haciendo una proyección, Ángel, para que baje los 800 pesos, que era lo que estaba preocupando o por lo menos teniendo atención de los mercados. Mira, de momento es complicado, pero sí nos vamos a estar acercando al rango de los 800, ya que también depende de todos los movimientos que haga el Banco Central. Si bien los candidatos tienen una gran influencia porque puede haber más cercanía con lo que es los inversionistas, va a depender también de la materia política económica que se está implementando. Sí, lo veíamos en los titulares de hoy a propósito de cómo comienzan a reaccionar los mercados en materia internacional también. ¿Cómo va a depender también de los propios discursos en materia económica de los candidatos? Porque ahora ya en segunda vuelta el escenario también es distinto. Tienen que quizás tomar ideas de otros programas que tienen que ver con una economía, según decían desde algunos gremios empresariales, más hacia la estabilización, no grandes cambios para ir en bien de los chilenos. ¿Están en esa línea de lo que depende en los próximos días los índices de la economía en particular? Claramente, porque las proyecciones de crecimiento para el próximo año ya están dadas y como comentabas tú, es más a estabilización que a un crecimiento, pero cualquier número sobre lo que ya está proyectado, que es alrededor de un 2%, va a depender 100% de las medidas que cada candidato o el candidato electo proponga y pueda implementar.
¿Habrá un espacio en los próximos días? Lo decíamos, que siga a la baja, pero ¿eso va a depender de algo o crees que ya, Ángel, con el proceso eleccionario de ayer podría tender por lo menos a una estabilización esta primera semana posteleccionaria? Por lo menos para esta semana es difícil que volvamos a topar los niveles de 8.40, 8.41. Lo más seguro es que rompamos el piso de los 8.22 a la baja, buscando niveles como los 8.16, 8.11, recordando que el nivel de 800 es un piso psicológico bastante importante para nuestra cotización, pero de momento no vemos que tenga la fuerza para romper ese nivel. Los fundamentos del dólar, más allá de la incertidumbre, ¿hacia dónde pueden ir caminando? Me refiero en el próximo mes, ¿no? Que es lo que vamos a tener que ir viendo cómo se maneja el escenario económico, pero también el discurso político, y ligado a ambos. El próximo mes tenemos la última suba de tasas por parte del Banco Central, lo cual va a ser clave junto con las cifras de IPC, para saber si la inflación ya tiene que ser reajustada nuevamente o estamos ya en la línea de reactivación con lo que son los datos de empleo también. Ángel, ¿cómo proyectas el tema, de la inflación? Hay también otros debates que están en el Congreso, particularmente con el cuarto retiro, y se ha dicho cómo este va a influir y ya ha estado influyendo en la inflación. Eso vamos a verlo también, cómo van las discusiones parlamentarias, cómo se van desarrollando, porque vamos a tener un 2022 que seguramente se va a ver un poquito más inestable por una nueva administración, la que sea, pero también con los efectos que han tenido los retiros y ahora una discusión que está en curso todavía. Claro, hemos visto al mercado reaccionar anteriormente de manera positiva cuando la discusión del cuarto retiro fue aplazada. Cada vez que parece más lejano, el mercado lo ha tomado positivo, no solo en la cotización del dólar, sino también en el IPSA. Son cerca de 17.000 millones que entrarían a nuestra economía, por tanto, las proyecciones de IPC y datos de inflación claramente se verían modificadas con esa cantidad. Y políticamente, Ángel, ¿qué es lo que va a pesar ahora? Este discurso político en cuanto al cuarto retiro, por ejemplo, o lo que se vaya decidiendo para la presidencial y en la segunda vuelta el próximo 19. El tema del cuarto retiro, si bien puede tener un impacto inmediato, mediano corto plazo, va a pesar mucho más las propuestas para reactivación económica. Ángel, ¿cómo ves los programas de ambos candidatos? Porque ya lo decíamos, ¿no? Tanto Gabriel Boric, que habla de cambios quizás más radicales, que era lo que desde el empresariado le hacían ver al candidato a Prueba de Dignidad, que esto podría tener riesgo, ¿no? de hacer cambios demasiado bruscos, no de manera paulatina. Al revés, y esto también podría ir tomando programas o puntos de programas de los otros candidatos, versus de la derecha, que seguramente también, según lo que escuchábamos ayer, van a tener aspectos que van a tomar de Sichel, por ejemplo, ya más claramente. ¿Cómo, y en ese sentido, Ángel, tú crees que va a ir dependiendo el precio del dólar? Y los mercados, que era lo que estábamos revisando también esta mañana. Bueno, ambos tienen que hacer ajustes en su programa y en nuestra opinión deberían estar más centrados en lo que es nueva creación de empleo y poder atraer capitales. Se estaba viendo lo que era una fuga de capital por la incertidumbre local, por tanto necesitamos que esos capitales retornen para poder de esa manera lograr estabilidad y de ahí empezar a pensar en un crecimiento. Bien, Ángel Rubilar, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Vamos a seguir ciertamente atentos en el escenario económico que se abre luego del proceso eleccionario del día de ayer. Así que te agradecemos por haber estado esta mañana en Agenda Económica en CNN Chile. A usted, gracias. Bien, y nos vamos ahora a otras consecuencias, ¿no? Que era lo que hablábamos con nuestro invitado el día de hoy y que tiene que ver con la dificultad de los últimos días de acceder a los créditos hipotecarios, porque ha sido un alza constante en los arriendos. En las comunas más buscadas, por ejemplo, se han registrado alzas de 150.000 pesos entre enero y la diferencia con el mes de octubre de este año. Y en paralelo, el teletrabajo está causando efectos también con mayor demanda de casas. Revisemos lo que nos trae la siguiente nota. Si usted está buscando arriendo, es posible que lo haya notado. El alza en los precios ya no es una proyección, es un hecho. Eso sí, va a depender de la comuna y el tipo de inmueble que esté cotizando.
Porque finalmente varias familias y personas, lamentablemente, dadas las condiciones actuales y dado el aumento sostenido del precio de las viviendas, quedarán fuera, al menos en un corto plazo, de poder optar a una vivienda. Si en enero un arriendo promedio en Santiago costaba 322.000 pesos, en octubre llegó a 358.000. Y las diferencias se agudizan aún más si se mira, por ejemplo, en Las Condes, donde se ha registrado un alza de 145.000 pesos en dicho periodo. Y si a eso sumamos las variaciones de la UEF, que ya bordea los 30.200 pesos, el panorama se hace aún más cuesta arriba. Es muy difícil que se encuentre hoy día en el mercado una condición de arrendamiento en pesos, más aún con las presiones inflacionarias que ya sabemos que este cierre de año, de acuerdo al reporte del Banco Central, estamos cerrando en alrededor de una inflación del 6%. El aumento en las restricciones para conseguir un crédito hipotecario impactó no solo en la demanda por arriendo, sino también en el tipo de vivienda que están buscando los chilenos. De acuerdo a datos de Portal Inmobiliario, la duración de una publicación de casas en las comunas de Colina y San Bernardo es 10 veces menor a lo que ocurría en el mismo periodo del año pasado y se ha registrado una caída de un 44% en la disponibilidad de departamentos. Estamos viendo que hoy el mercado del arriendo es el que está teniendo las mayores alzas relativas versus el comportamiento del año anterior, y en este caso destaca el mercado de arriendos de casas, donde estamos viendo un aumento de un 14,5% en los precios de publicación de arriendo de casa. La demanda por casas también se explica por el teletrabajo. Las personas han optado por viviendas que, si bien están en comunas periféricas de la capital, tienen más espacio y se adaptan mejor a sus necesidades. Estábamos viendo que normalmente la demanda se estaba concentrando en el mercado de apartamentos y comenzamos a ver que las casas tomaron mucha relevancia. Y eso básicamente por la mayor cantidad de espacios disponibles. Comenzamos a ver que la demanda comenzó a privilegiar superficie a distancia, por ejemplo, respecto al trabajo. El arriendo toma fuerza porque acceder a un hipotecario, por ahora, se hace difícil para una parte de la población. Tanto así que la tasa promedio informada por el Banco Central a inicios de noviembre llegó a 4%. 8 de la mañana con 12 minutos. Estamos en agenda económica post-elecciones, viendo también la reacción de los mercados, como lo veíamos al inicio, y con invitados especiales el día de hoy. Espérenos, hacemos un alto y ya estamos de regreso. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica este día lunes, analizando por sobre todo el escenario político, porque evidentemente esto ya ha traído algunos efectos, reacciones, opiniones incluso del sector de la economía. Vamos a tomar contacto con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, que ya está en contacto con nosotros precisamente para analizar los mercados, el escenario que se viene, cómo vio el proceso eleccionario del día de ayer. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Este proceso eleccionario ahora se viene ya mucho más atentos a solo dos programas, ¿no? Más allá de que se fusionen con candidatos de sus propios sectores. Sergio, pero ¿cómo viste este proceso el día de ayer y qué efectos podría tener en las primeras horas? Yo creo que hay dos elementos que son claves, digamos. El primero tiene que ver con que una importante mayoría de la población básicamente ve que cambios radicales, cambios abruptos, cambios que pudiesen generar inestabilidad y pudiesen también, ¿no es cierto?, llevar a un crecimiento muy bajo, digamos, incluso negativo, claramente no es la opción mayoritaria, digamos. Yo creo que eso es muy importante. Una importante, decía entonces, proporción de la población está en contra, ¿no es cierto?, de esos cambios muy profundos, digamos. Por otro lado, digamos, eso hace ver también que hacia adelante, pensando, ¿no es cierto?, lo que va a ser la segunda vuelta, necesariamente van a tener que buscarse acuerdos, van a tener que buscarse consensos. Y eso, naturalmente, digamos, es bien leído por el mercado. Y del lado de las parlamentarias creo que hay un equilibrio bien marcado, digamos, especialmente en el Senado. Y eso también va a obligar necesariamente a cualquiera de los dos candidatos que en definitiva sea electo para poder llevar a cabo, digamos, un programa viable, buscar acuerdos, buscar consenso. Y por lo tanto, naturalmente, una preocupación que está siendo muy marcada por el mercado tiende a bajar de manera importante. Y por tanto, entonces es esperable una reacción positiva a los mercados a la luz de los resultados eleccionarios de ayer. O sea, podría ser en una reacción positiva. Ahora, de todas maneras, y lo que decíamos al inicio de la conversación, Sergio, hay distintas posturas que son bien distintas en cuanto a los impuestos y propuestas fiscales que son
distintas por Boric, por lo menos, de subir impuestos y bajarlos en materia de programa de Kast. ¿Esto de todas maneras sigue siendo una buena noticia para los mercados, crees tú? Es cierto, digamos, los dos programas son muy distintos, digamos, son modelos de la forma, digamos, en cuanto, digamos, a enfrentar los desafíos de Chile, claramente diametralmente opuestos, digamos. Uno de los ejemplos tiene que ver con los impuestos, pero también hay respecto, digamos, al rol del Estado, hay respecto, por ejemplo, del tema de pensiones, cambios muy abruptos, muy radicales, cambios muy significativos, ¿no es cierto?, por un lado, y por otro, más bien, ajustes, buscando, digamos, por ejemplo, fortalecer el pilar solidario. Pero más allá de las diferencias, necesariamente van a tener que buscar acuerdos, digamos, y por lo tanto moverse hacia el centro, tienen que capturar, digamos, el centro de manera de lograr, digamos, ser electos, digamos, en una segunda vuelta. Y eso creo que es una buena noticia, en el sentido de que necesariamente van a tener que moverse en esa dirección, y eso naturalmente es una buena lectura que hace el mercado, que debería ser el mercado a la apertura el día de hoy. ¿Y viste eso, Sergio, ayer en los discursos de ambos candidatos que pasan a la segunda vuelta, de sumar, qué es lo que tienen que hacer ahora, pero hacia el centro? Con distintos matices, yo creo que sí, digamos, o por lo menos esa fue mi lectura. Yo creo que ambos candidatos están alineados o están, ¿no es cierto?, mirando de igual manera la necesidad de ir buscando apoyos del centro. No tienen otra opción de manera de poder ser, ¿no es cierto?, como bien decía, electos en una segunda vuelta. Y eso creo que es una lectura positiva. Y si uno mira, y creo que eso es bien clave, digamos, y lo reitero entonces, el resultado en las elecciones parlamentarias, en el Senado, en la Cámara de Diputados, necesariamente, ¿no es cierto?, para poder implementar medidas, van a tener que buscar, ¿no es cierto?, acuerdos, porque van a necesitar mayorías en ambas cámaras, digamos, y necesariamente eso entonces obliga a moverse hacia el centro, obliga, digamos, entonces a moderar parte, ¿no es cierto?, de lo que son sus programas. Sergio, y a propósito del Parlamento, entremos en esa materia, porque ayer las elecciones eran más amplias, ¿no?, de las presidenciales, que son las más vistosas, llamativas y relevantes seguramente, pero el Parlamento queda compuesto, por lo que ya tenemos al menos una idea, casi como un parlamento como el que está ahora, una composición relativamente parecida, pero con sorpresas, evidentemente. ¿Qué es lo que va a pesar más ahora y en las próximas semanas? ¿Lo que se viene con los discursos de cada candidato o esta composición nueva que va a tomar el Congreso? Yo creo que rápidamente va a quedar internalizado por el mercado el hecho de que tenemos un Congreso muy equilibrado, digamos, y por lo tanto necesariamente cualquier tipo de medida, como bien señalaba, va a tener que buscar, digamos, acuerdos y consensos, y eso creo que se va a reflejar en lo inmediato. Pero ciertamente también va a ser muy importante, y eso va a estar más bien primando entonces hacia la siguiente semana, lo que va a ser, digamos, en materia, digamos, de búsqueda de acuerdos de uno y otro candidato. Creo que eso naturalmente el mercado va a estar mirando con especial atención, y también, ¿no es cierto?, cómo esos acuerdos o esas, ¿no es cierto?, formas de ir incorporando otras miradas se va a ir reflejando también en los programas. Yo creo que pueden haber algunos cambios por ese lado, y eso naturalmente va a ser muy importante para ver cómo eventualmente, ¿no es cierto?, esto va a ir repercutiendo, como bien decía, en la mirada de la economía chilena hacia los próximos años. Creo que esa es, en definitiva, digamos, la clave, digamos. Crecimiento, por ejemplo, hacia el mediano o largo plazo, que hoy día se ve muy menguado, muy afectado, digamos, por la incertidumbre, por la inestabilidad. Creo que, ¿no es cierto?, esto va a ser un especial foco de atención de los mercados, cómo se ve, ¿no es cierto?, hacia adelante, y cómo eventualmente también algunas medidas tienen que ir buscando, digamos, alguna moderación de manera tal de tratar de capturar, ¿no es cierto?, como bien decía, el votante más de centro, más moderado. Sí, ¿y eso cómo lo ves? Por ejemplo, poniendo en escenario hipotético, si es que Kast es el que gana en diciembre y con el desarrollo del trabajo de la Convención Constitucional. Ahí hay también otro punto, porque no termina acá con la elección, sino que hay un proceso todavía en desarrollo y con las diferencias que pueda haber entre las instituciones. ¿Eso puede tener un efecto preocupante quizás o no? A ver, yo creo que efectivamente uno de los elementos de incertidumbre que todavía están presentes sobre nuestra mirada, sobre nuestra economía, tiene que ver con la convención. Ahora, siempre, digamos, nuestra lectura ha sido que necesariamente los incentivos son para ir buscando acuerdos, digamos, dado, ¿no es cierto?, el quórum de 2/3 que se requiere para cada uno de los artículos de la nueva Constitución. Mi lectura es que, si bien eso ya estaba instalado, es que mi lectura a propósito, ¿no es cierto?, de la elección, especialmente la lectura que uno puede recoger a partir de las parlamentarias, es que necesariamente ese incentivo se tiende a fortalecer, digamos, porque cuando se ve una elección, ¿no es cierto?, en el Parlamento tan equilibrada, necesariamente la Convención va a tener que también ir moviéndose en esa línea. Por lo tanto, si bien es un factor o un foco de incertidumbre,
Mi sensación, mi evaluación es que necesariamente va a tender, digamos, a ir buscando acuerdos, va a ir tendiendo a buscar consenso, y creo que eso, como bien decía, se va a tender a fortalecer tras las elecciones de este fin de semana. Claro, siempre un proceso de cambio trae quizás efecto ahora en materia económica. Ahora, lo importante es ver cuánto esto se va a tardar en estabilizar. El 2022 se viene complejo, porque más allá de quién gane las elecciones, hay un escenario económico que también es bien incierto respecto a la pandemia, respecto a las ayudas sociales, Sergio. En ese sentido, hablábamos hace poco del alza del dólar, ¿no?, en los últimos días. Eso podría ir también tendiendo a la estabilidad en la medida, por ejemplo, que se terminen discusiones como el cuarto retiro, como tener certezas de si va a haber ayudas sociales en el próximo año o se van a extender. ¿De qué va dependiendo esta estabilidad mientras terminamos el 2021, esperando el próximo año también? A ver, no solamente el tipo de cambio, sino que también las tasas de interés y la bolsa han ido recogiendo hasta, ¿no es cierto?, el viernes pasado, un escenario de inestabilidad, de incertidumbre, que se refleja con premios muy importantes, digamos. En el caso del tipo de cambio en particular, ¿no es cierto?, estamos hablando de un premio de más de 100 pesos, 150 pesos, que es muy importante. Una parte es transitoria, que tiene que ver con la inestabilidad, digamos, y que probablemente debería tender a despejarse a propósito, ¿no es cierto?, del resultado de estas elecciones. Pero hay un componente que es más permanente, digamos, que tiene que ver con cambios estructurales que ha sufrido la economía chilena, que tienen que ver con el crecimiento a largo plazo, que tiene que ver con la deuda pública muy importante que va a seguir creciendo en los próximos años. Y por lo tanto, como tú bien señalas, el próximo año no va a ser para nada simple, digamos. Se van a retirar estímulos por el lado monetario, eso va a ser inminente ya, ¿no es cierto?, en la próxima reunión de política monetaria del Banco Central, ya no va a haber estímulo monetario. Del lado fiscal va a haber una caída importante en el gasto, y naturalmente ese factor que fue muy importante para explicar el gran crecimiento que está mostrando la economía chilena durante este año, tiene un carácter transitorio que tiene que ver con este gasto público. Eso se va a retirar durante el próximo año. Las tasas de interés en niveles realmente altos también, ¿no es cierto?, tienen un impacto negativo, las de más largo plazo sobre todo, en la economía y particularmente en la inversión, y eso también genera una desaceleración. Por lo tanto, ciertamente el próximo año no va a ser simple. La inflación está siendo alta, va a ser persistentemente alta, va a ir bajando, pero de todas maneras va a estar en niveles por sobre la meta del Banco Central de 3%, y eso naturalmente genera o dibuja un escenario realmente complejo hacia el próximo año. Por lo tanto, el gran desafío para el próximo gobierno está primero en recuperar la confianza, lograr estabilidad, reencantar, digamos, a la inversión de manera de poder generar, digamos, nuevos proyectos y generar entonces por esa vía mayor crecimiento a largo plazo, ir permitiendo, ¿no es cierto?, nuevos emprendimientos, buenas señales para generar nuevas innovaciones, y por lo tanto el desafío claramente, al menos en el corto plazo, viene por ese lado. Naturalmente también hay desafíos de más mediano y largo plazo que tienen que ver con, ¿no es cierto?, las necesidades sociales, las demandas que han surgido, cambios, ojalá, ¿no es cierto?, sea muy rápido también, digamos, muy en lo inmediato, cambios o ajustes en nuestro sistema de pensiones, que tiene que ver con fortalecer el pilar solidario. Hay un proyecto en el Congreso que está en trámite, ojalá pueda ir avanzando, porque naturalmente es urgente ir satisfaciendo esas necesidades de nuestra sociedad. Pero en lo inmediato, Sergio, por ejemplo, el alza del dólar que se registró y con fuerza los días anteriores, ¿es normal o lo ven así, en que la preocupación era por la incertidumbre de lo que iba a pasar el domingo y que eso puede ir tendiendo una estabilización más próxima? Hay un componente que efectivamente debería ir bajando. Probablemente hoy día vamos a ver una baja relevante en el tipo de cambio, entendiendo, digamos, que la incertidumbre hoy día claramente es mucho más baja o se redujo a propósito de las elecciones. Pero como bien decía, hay un componente estructural, digamos, que tiene que ver con esta mirada mucho más débil del crecimiento hacia adelante, por, ¿no es cierto?, un debilitamiento de nuestra institucionalidad, por la polarización que todavía sigue presente en nuestra sociedad, por, ¿no es cierto?, o más bien a lo mejor a nivel político, no tanto en nuestra sociedad a propósito, ¿no es cierto?, de lo que fue la elección de ayer, digamos, a donde más bien primó un balance. Pero ciertamente hay cambios estructurales que llevan a que el tipo de cambio se va a estabilizar en niveles más altos del que veíamos hace algunos años. Y eso tiene que ver con estos factores, digamos, más de fondo. Eso, a pesar de que hoy día, ¿no es cierto?, el precio del cobre lo vemos muy cerca de máximos históricos. Por lo tanto, claramente es llamativo lo que estamos viendo a propósito del tipo de cambio, y recogen justamente lo que señalaba, digamos, un premio por riesgo, un premio asociado, digamos, a este escenario que no termina, digamos, de despejarse del todo, y que está siendo reflejado
ya decía, no solamente en el tipo de cambio, sino que también en la bolsa y también, ¿no es cierto?, en las tasas de interés de más largo plazo. Bien, Sergio, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros un día lunes, tempranito, además para ver la agenda económica en esta mañana posterior a las elecciones. Que estés muy bien, buenos días. Encantado, muchas gracias y muy buenos días, que estén muy bien. Buena chao, semana. Bien, y vamos a dejar hasta aquí, agenda económica, pero los dejamos invitados a que sigan en compañía de CNN Chile. Ya viene Conexión Global con Isel Guerra, quédese con nosotros, nos vemos.